Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy quiero hacer este vídeo para hablaros cómo hemos pasado de unas formas de gobierno a otras hasta que hemos llegado al momento actual en el cual estamos en una ideocracia, es decir, que lo que gobierna es la ideología. Al comienzo de la historia, la autoridad surge de un modo natural en la familia por parte del padre y también de la madre. ¡Porque lo digo yo! Esa autoridad después se extiende fuera de la familia a las pequeñas sociedades, tribus, clanes que se van generando, donde domina generalmente el más fuerte. Tu ser más grande y fuerte, tú gobernar nuestro pueblo. Desde ahí se pasó, por tanto, a un sistema de dominación, a un sistema en el cual pues, había alguien que mandaba, que ejercía su dominio sobre los demás. Conquistaremos a todos los pueblos y yo seré su emperador. Poco a poco eso fue evolucionando y en Grecia sobre todo dio lugar a la democracia, en la cual se consideraba que se podía elegir entre los ciudadanos cuál era el destino del pueblo o cuál era el gobernante del pueblo, eso sí, entendiendo como ciudadanos a personas muy concretas. Gobernaremos entre todos y cada uno podrá votar lo que quiera. Pero, ¿y los esclavos y las mujeres también? Bueno, los esclavos y las mujeres ya sí, eso ya... También en aquel momento hubo tiranías, que eran personas que sencillamente eran tiranos, gobernaban, sometían a los pueblos, lo que llamaríamos también dictaduras, y que imponían su modo de pensar y su modo de gobernar. Yo impongo mi fuerza y tú tienes que obedecer. Se pasó al sistema de la monarquía, que era una persona que gobernaba y que se consideraba que gobernaba porque tenía algún tipo de privilegio, o bien por familia, o bien por sabiduría, o bien por lo que sea. Todo por el pueblo, pero sin el pueblo. Y ahí se pasó a la Revolución Francesa, en la cual lo que se dice es que la soberanía reside en el pueblo, y que es el pueblo el que tiene que elegir quién le gobierna, es el que tiene que gobernarse. Égalité, humanité, fraternité. ¡Hagamos la revolución! Inspirado en esas ideas surgió sobre todo después, a través de Marx, el socialismo, en el cual se considera que el proletariado está oprimido y que necesita liberarse para poder así llegar a ser totalmente libre de la opresión. El comunismo propone que tiene que haber una dictadura personal, después una dictadura del proletariado, para después pasar a la sociedad sin clases. Hasta hoy, el socialismo, que se ha llamado utópico, nunca ha llegado a pasar a la segunda fase, siempre se ha quedado en dictadura. Alentemos la revolución proletaria para liberarnos del opresor y conseguir la dictadura del proletariado. Y antes una dictadura personal. Pero ¿y si se queda solamente en la dictadura que hacemos? A ver, eso no va a pasar. En el momento actual estamos en un tiempo muy complicado porque es un momento en el que teóricamente estamos en un tiempo democrático, en un tiempo de la república, en un tiempo de elecciones, de sufragio, en un tiempo en el cual se consulta al pueblo y el pueblo elige quién le gobierna en muchos países de cultura, sobre todo occidental. A partir de ahora, todos y todas tenemos derecho a votar y a elegir cómo queremos que sea nuestra sociedad. Habrá partidos que nos representen y todos seremos iguales. Hay democracia, se puede votar, puedes elegir quién te representa, hay libertad, y en ese sentido, teóricamente vivimos en democracias occidentales. Sin embargo, os decía, se ha ido colando subrepticiamente una nueva forma de gobierno, que es lo que yo llamo la ideocracia, que es el gobierno de una ideología, es decir, de unas ideas, de una forma de pensar. ¿Cómo se extiende el poder de la ideocracia? Se extiende a través de los medios de comunicación, que pueden ser desde televisión hasta música, cine, series, redes sociales, etc. Y se nos van colando una serie de ideas que se consideran lo que es políticamente correcto, que se considera aquello que tú debes pensar si quieres ser parte de la sociedad. Entonces, de algún modo, se te dice, si tú quieres ser libre, tienes que pensar así. Si tú quieres participar en la sociedad, tienes que pensar así. La sociedad es democrática, pero esto es así. Tienes que pensar como te decimos nosotros. Solo hay un modo de pensar. Concéntrate. Piensa como te decimos. De algún modo, se convierte, por tanto, en un totalitarismo ideológico, porque hay una serie de ideas que no son discutibles y que se deben aceptar sí o sí. Cuidado porque aquí no hablo de derechos. Hay una serie de derechos fundamentales que están recogidos en la Declaración de los Derechos Humanos y que proceden de una raíz básicamente cristiana y que son derechos que estamos todos llamados a respetar. No hablo aquí de derechos, hablo de ideas. Es decir, cuando se te impone una idea que tú tienes que aceptar sí o sí para poder ser parte de este mundo, para supuestamente ser libre o para supuestamente ser civilizado. Vamos a poner varios ejemplos. El aborto. Tú tienes que aceptar que el aborto es un derecho
para que tú puedas participar en el mundo de hoy, seas una persona considerada tolerante y tengas un lugar en la democracia. En ese sentido, si tú piensas diferente, eres tratado de intolerante, fascista u otro tipo de cosas, ¿no? Cuando tú hablas, por ejemplo, del derecho a nacer del no nacido, pues se va a apelar enseguida a argumentos que no son profundamente intelectuales, sino sobre todo que van a intentar señalarte como un opresor, como alguien que lleva la contraria al pensamiento dominante, y alguien, por tanto, que tiene que estar excluido de la participación en la sociedad. Igual pasa, por ejemplo, cuando expresas una opinión diferente sobre la homosexualidad, sobre el matrimonio homosexual, sobre el feminismo radical de tercera generación que estamos viviendo, sobre la inmigración, sobre un montón de temas en los cuales tienes que seguir los dictados del pensamiento único. Así se ha generado una ideocracia, en la cual son las ideas las que nos gobiernan. De manera que en realidad da igual qué partido gobierne, da igual qué corriente política domine, porque lo que en el fondo está dominando son las ideas, y muchas veces los partidos que consideramos de centro, izquierda, derecha, arriba, abajo, todos los partidos y las fuerzas políticas, en el fondo hay una serie de presupuestos ideológicos que son los mismos para todos, y que son al final los que terminan gobernando la sociedad. De manera que los partidos luego tienen matices en la manera de enfocar la sociedad, de enfocar la política, o de enfocar la economía, pero en el fondo están gobernados por ideas. Es, por tanto, lo que estamos viendo una ideocracia. Y en ese sentido es un totalitarismo, una dictadura, pero muy sutil. ¿Por qué? Porque en la dictadura pues comunista o nacionalsocialista había una persona a la que tú identificabas como el dictador, ¿no? Pues aquella persona mala, digamos, pues opresora, que tiene el poder, que lo detenta, que no lo suelta. Sin embargo, en la ideocracia, en esta especie de dictadura del pensamiento, como no hay una persona a la que tú puedas identificar y decir, esta persona me está oprimiendo, me está gobernando, sino que se infiltran las ideas en el pueblo, desde la base más baja hasta la cúspide más alta, a través de todos los medios que existen de influencia social, las ideas se quedan dentro de la cabeza, entonces acabas creyendo que tú piensas eso. Lo que pasa es que te han metido la idea en la cabeza y entonces tú la has hecho tuya, ¿verdad? En la película Origen se nos dice que no hay nada más persistente que una idea, y se presenta la imagen de la idea como una peonza que tú le das cuerda y nunca deja de dar vueltas. Eso es en lo que se convierte la ideología, en una serie de ideas que en nuestra cabeza sustituyen a la fe. Lo que antes era la fe, es decir, la creencia ciega en una serie de cosas que no se podían ver, ni tocar, ni comprobar, ahora es la ideología, la creencia ciega en una serie de cosas que no se pueden ver, ni se pueden tocar, ni se pueden comprobar. Y entonces la ideología ha sustituido a la religión, lo cual ha hecho que se convierta en un auténtico talibanismo, en un radicalismo, en una dictadura del pensamiento único. Estamos en la paradoja en la que se nos dice que para ser libres tenemos que pensar de esta manera. Obviamente, si tú quieres ser libre, no tienes que pensar de una determinada manera, ¿no? Ni tienes que hacer nada. Es decir, lo que tienes que hacer es respetar los derechos fundamentales de las personas, porque eso es el fundamento de la convivencia pacífica y del desarrollo de la persona. Pero tú no tienes que aceptar determinadas ideas para ser libre o para participar de la sociedad. Teóricamente, si es una sociedad libre, pluralista y democrática, teóricamente tiene que respetar todos los modos de pensar, incluso los que vayan en contra de la mayoría. Y es importante, por tanto, que abramos los ojos a la gente para que se den cuenta de que estas aparentes diferencias entre los diferentes factores políticos no son diferencias verdaderas, porque al final se está imponiendo en todos ellos el pensamiento único. Lo que tenemos que fomentar es la verdadera libertad. Yo no sé cuál es el sistema de gobierno perfecto, no tengo ninguna preferencia política, es una cosa que daría para muchos vídeos y para pensar mucho. Lo que estoy seguro es de que no es un modo adecuado de gobernar la ideocracia en la cual se nos van imponiendo una serie de ideas que tenemos que aceptar obligatoriamente, de manera que hay una especie de gente en la sombra que acaba gobernando el mundo porque nos lleva en una determinada dirección con intereses casi siempre de tipo económico o de otro tipo. Espero que este vídeo os haya hecho pensar, os haya abierto los ojos un poquito. Espero que en algo no estéis de acuerdo, porque eso en el fondo es fundamental para poder pensar libremente, y espero sobre todo que se nos abran los ojos a todos para que podamos ser verdaderamente libres y escapemos a la dictadura del pensamiento único. ¡Ánimo y adelante!